Un 14 de abril de 1977, hace 43 años, el Partido Comunista de España votaba con 169 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, colocar en sus actos, al lado de la bandera comunista con la hoz y el martillo, la bandera bicolor, la roja de Igualda. No era sencillo, porque con esa bandera se había asesinado a decenas de miles de comunistas, de socialistas, de anarquistas, de republicanos de toda condición. Bajo esa bandera se había torturado a los que lucharon por la libertad. Bajo esa bandera se había encarcelado, exiliado y fusilado a muchos españoles. El golpe del 18 de julio del 36 se dio con la bandera republicana y fue sobre la marcha que Franco decidió recuperar la bandera de los Borbones, la monárquica, una bandera que había sido desterrada como bandera de España al tiempo que se desterraba a Alfonso XIII de Borbón, que había sido acusado por ladrón y por tanto echado del trono. De casta le viene al galgo. La legalización del PC tuvo como precio reconocer la monarquía y la bandera. La recuperada democracia no recuperó la bandera tricolor, que había sido arrebatada por un golpe de Estado, sino que mantuvo la bandera que ondeó en las comisarías, en los cuarteles, en las salas de tortura del franquismo durante 40 años. Para ayudar a superar el trago se quitó el llamado aguilucho, el águila de San Juan, herencia de Isabel la Católica, y se sustituyó por un escudo parecido al de la Segunda República, pero con algún añadido. Sobre las columnas de Hércules estaban las coronas monárquicas, la real y la imperial. Y, vaya por Dios, en el centro, el escudo de armas de la dinastía de Borbón-Anjou, con las flores de lis. Una dinastía originaria de un país, Francia, donde su pueblo, el pueblo francés, decidió cortarles la cabeza en 1793. Francia, a día de hoy, es una república. Durante la transición, los franquistas sacaban la bandera roja y amarilla con el aguilucho cuando se manifestaban o cuando venían a las facultades a darnos palizas, cuando iban al rastro o a lugares donde ellos pensaban que había izquierdistas. Era una manera de decir que pese a la Constitución eran los mismos y seguían en las mismas. Fraga, el fundador del PP, era un franquista que nunca abjuró del golpe del 36, un tipo que firmó penas de muerte contra antifranquistas que en Francia, Italia o en Alemania serían héroes nacionales, mientras que él, Fraga, sería considerado un asesino por ayudar a quitarle la vida a españoles que luchaban para recuperar la democracia. Ese es nuestro país. Cuando España ganó el Mundial, las consideraciones políticas se disolvieron y la bandera roja y amarilla volvió a juntar a todos los españoles que celebrábamos el gol de Iniesta y las hazañas del conjunto de la Roja, nombre, por cierto, que siempre molestó a la derecha. Hoy la derecha ha vuelto a apropiarse de la bandera y para actos de partido ha pedido a los suyos que vayan a concentraciones durante el estado de alarma con la bandera como símbolo distintivo. Pablo Casado, del PP, pidió que se colgara en los balcones la bandera para que esa bandera, que es de todos, fuera un símbolo de reprobación del gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Angela Merkel se enfadó con un cargo de su partido cuando en un acto de la CDU le pasó una bandera alemana. La rechazó y le dijo que esa bandera no era del partido, sino que era de todos los alemanes. Esta semana, gentes envueltas en la bandera roja y amarilla, en actos convocados, ya digo, por partidos de la derecha, han vuelto otra vez a agredir a periodistas, a investigadores sociales, a personas a las que veían con aspecto de no ser partidarias de sus ideas. La derecha de Vox convoca a un golpe de Estado y lo hace envuelta a la bandera roja y amarilla o con la bandera en la mascarilla. El PP dice que el gobierno de coalición es ilegítimo envuelto en la bandera roja y amarilla. Paramilitares cuelgan vídeos envueltos en la bandera roja y amarilla. Y si por la noche los cachorros de la extrema derecha salieran otra vez a golpear a rojos, os lo aseguro, lo harían otra vez con la bandera roja y amarilla. Dice el académico Pérez Reverte que a él nadie le roba la bandera. Tiene suerte. Yo, en cambio, tardé en ver con normalidad los crucifijos después de haber recibido alguna que otra paliza bajo la mirada del Cristo y después de esta atribución de la bandera por parte de la derecha. Y ahora mismo creo que ya no es una bandera que represente a todos los españoles. Nos la han robado los que piensan solamente en ellos y que no conocen otra patria que su cortijo. Es verdad que cuando alguien roba algo, siempre puede devolverlo o podemos recuperarlo, pero es que la derecha española solo nos la devolvería, como ha hecho siempre, dándonos con el palo en la cabeza. ¿Cómo no recordar a Luis Eduardo Auto cuando decía aquello de enemigo de la guerra y su reverso, la medalla? No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. En fin, que queda mucha tarea por delante y hace 6 años emergió una fuerza política que prometió terminar con algunas apropiaciones. ¿Cuánto queda todavía? Pero ¿sabéis qué os digo? Que sigo pensando
que sí se puede. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Hace justo 6 años, un 25 de mayo de 2014, emergía electoralmente Podemos. Las calles desde 2011, desde el 15M, habían expresado su cansancio respecto del bipartidismo, su cansancio respecto de una monarquía manirrota y disoluta, su cansancio respecto a las mentiras del poder, su cansancio frente a una crisis que era una estafa, y de pronto, sin pedir dinero a los bancos, solamente concitando mucho apoyo popular, se llegó al Parlamento Europeo como punto de arranque de una política que hoy hace que Podemos esté en el gobierno de España. Una de aquellas personas que empezó la aventura institucional en el Parlamento Europeo fue Estefanía Torres, una licenciada en Ciencias Políticas de Granada, asturiana, hija a mucha honra de pescaderos, y una persona que siempre entendió que Podemos era su partido porque unas veces tocaba estar en las instituciones, otras veces tocaba estar en las calles, pero siempre tocaba tener siempre muy presente ese compromiso con las mayorías y con ese compromiso con entender la política como un compromiso con la gente. Estefanía, un saludo después de estos 6 años, ¿no?, de tobogán y de montaña rusa de Podemos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Dónde te pillamos? En casa, en Cudillero. Cudillero. Oye, yo recuerdo que me contabas, ¿no?, a los comienzos, cómo tus primeros pasitos en el salto a la política tenían que ver con que la Federación Socialista de Asturias os colocó en Cudillero a dedo un alcalde, ¿no? Sí, una persona que estaba ya liberada en el ayuntamiento, digamos, fue metida de repente como alcalde por obra y gracia de la persona que dio además el gobierno al PSOE en Asturias también, que fue un diputado que ahora ya no está en política porque salió por la puerta de atrás después de numerosos casos de corrupción y de escándalos que tuvo a su alrededor. Es decir, Cudillero era como el chiringuito final en el que se blindaba la FSA, ¿no? Aquí, bueno, un grupo de gente decidimos protestar por ello y de repente todo cambió, no solamente en Cudillero, sino también en Asturias. Y después fue cuando llegó Podemos y eso nos hizo pues dar otro paso más. El 15M también llegó a Asturias, ¿verdad? Sí, y llegó con bastante fuerza. Me acuerdo de las movilizaciones en Oviedo, en Avilés, me acuerdo bueno, de las distintas mareas y sobre todo de todo aquello que se movilizó y que se juntó en lo que era la madreña. No sé, de todo eso también me veo mucho Podemos después. Claro, yo recuerdo que uno de los momentos, ¿no?, del agotamiento del régimen del 78 fue aquella entrada de los mineros, ¿no?, en la Sí. Puerta del Sol de Madrid. Sí, sí, eso fue inolvidable. Además, para los asturianos eso fue algo increíble porque nos hacía, sobre todo, entender que a pesar de todo lo que los malos sindicalistas le hicieron al sindicalismo, quedaba esa huella, esa historia patente de que la lucha de los trabajadores es herencia realmente de los asturianos, más que de cualquier líder de turno que los traicionó, ¿no? Y eso nos despierta a todos, a más que nostalgia, nos despierta sobre todo el compromiso de seguir dando la pelea. Claro, yo recuerdo de alguna manera como una suerte de continuidad, ¿no?, esas batallas históricas de la izquierda, del sindicalismo más combativo, y cómo nosotros de repente sentimos una pelea muy nuestra, pues por ejemplo la pelea de las mujeres de la mina de la Camocha, ¿no? Es decir, Claro, esas mujeres con esa lucha que es tan nuestra. claro, es que las mujeres de la mina de la Camocha son de lo más preciado que tenemos en Asturias porque son incombustibles, porque son solidarias, porque son un faro para todas nosotras. Y nosotros, por ejemplo, en Podemos también tenemos a gente que es muy peleona también, como Cándido Carnero, que es un compañero muy querido por nosotros, que estuvo durante mucho tiempo peleando en primera línea, ahora está en segunda y en tercera, poniendo siempre el hombro para hacer que Podemos esté al servicio de las mayorías, de las clases trabajadoras, y él trabajó mucho también con las mujeres de la mina de la Camocha y en su día con todo el conflicto alrededor de los astilleros, él también
lo pagó incluso con cárcel, te quiero decir, o sea, que hasta ese punto. Y es gente que sabe que no hay que bajar los brazos nunca, que te puedes cansar, pero que no vale rendirse. Oye, ahora que se están metiendo con PAM, del Ministerio de Igualdad, por su condición bisexual, yo he decidido salir, no sé si del armario, pero por lo menos salir del fondo de mi armario y me he vuelto a poner la camisa, ¿no? Que llevaba aquel 26M cuando salió al día siguiente, llevaba aquel 25M y al día siguiente salió en los periódicos esa foto donde estábamos, ¿no? Con Pablo y otros compañeros, bueno, pues celebrando la entrada en el Parlamento Europeo, ¿no? Con Sí. 5 eurodiputados. ¿Cómo fue tu incorporación, ¿no? A la lista de eurodiputados de Podemos? Uf, es que además, yo recuerdo que cuando empezamos a participar en las primarias, al principio, claro, la ingenuidad de que era algo completamente nuevo, no sabías hasta dónde iba a llegar, pero sabías que era tu proyecto. Era como, no tengo ningún miedo a comprometerme con esto, porque esto es en lo que creo, en lo que creemos, y entendemos que es un momento muy oportuno para dar este paso. Entonces, por ahí no había miedos, pero al mismo tiempo era muy ingenuo porque desconocíamos por completo las instituciones y no sabíamos realmente a lo que nos íbamos a encontrar. Entonces fueron días de muchos nervios, de mucha inquietud, días de aprender a hacer una campaña electoral contra reloj, cuando no me imaginaba para nada que iba a quedar la octava en las listas, o sea, pero para nada, nunca pensé que iba yo a quedar la octava en unas primarias donde tantísima gente participó de todo el Estado, con unos perfiles absolutamente increíbles, gente muy, muy válida. Y de repente me vi ahí, bueno, participando en la campaña, pero tampoco pensaba que iba a llegar a ser eurodiputada después, es que nunca me lo imaginé, incluso cuando algunos compañeros me decían que podía ser posible que algún compañero se incorporase después en el Estado, en otros puestos de responsabilidad, yo tampoco, era como que no lo quieres pensar hasta que lo tienes delante. Y yo recuerdo perfectamente cuando me llamó Echenique por teléfono para decirme que él se iba y que me tocaba a mí tomar el relevo. Y aquello fue, yo pasé de estar haciendo la tesis doctoral en mi casa y con contratos de investigación que tú sabes que son muy precarios, a de repente tener que entrar en ese Parlamento Europeo de Estrasburgo que me temblaban las piernas, literalmente, que aquello era una cosa que, vamos, impensable para mí, vamos. ¿Cómo lo miras 6 años después? ¿Cómo miras aquella experiencia? Yo creo que fue una experiencia extraordinaria, muy dura, en el plano personal fue dura, pero Yo fue muy... recuerdo, Estefanía, que os quejabais mucho, ¿no? Mucho, mucho. Quejabais mucho. Es que porque tienes que de repente darte cuenta de hasta dónde llega la posibilidad de hacer política allí, porque claro, allí es una institución tan sumamente anquilosada, tan sumamente cerrada, tan burocrática. A mí me recuerda mucho el Parlamento Europeo a las 12 pruebas de Asterix y Obelix, los que van corriendo, buscando el papel, el formulario, no sé qué, es que para cambiar un tóner de una impresora en el Parlamento Europeo tienes que dar 300 vueltas. Eso tiene que ver mucho con que está hecha un poco la institución para que se rompa el ritmo de la política realmente y gane un poco el ritmo de la burocracia. Y darte de bruces con eso, de repente, una persona que viene del activismo social y político, pero desde fuera, y que de repente tiene muchos límites aquello, y que a nivel vital, pues también te consume mucho más tiempo del necesario y del realmente útil para cambiar las cosas, pues es duro. Pero bueno, poco a poco te vas haciendo, vas aprendiendo y vas. Claro, sin embargo, Estefanía, yo que he trabajado mucho sobre la Unión Europea, he de reconocer que es una cosa que me aburre soberanamente. Es decir, que cada X tiempo me siento, 3 meses, me leo todo lo que se ha escrito y escribo a su vez algo que siempre es crítico porque me parece que va desencaminada, sobre todo desde, cuando menos desde el Tratado de Maastricht, como nos recordaba siempre Julio Anguita, ¿no? Y la gente que le asesoraba, economistas, ¿no? Que le asesoraban. Aquello iba ya como desencaminando todo lo que se había construido desde sus orígenes, ¿no? Digo que la Unión Europea es una cosa como tediosa, burocrática, sin embargo, por ejemplo, ahora, con la crisis del COVID-19, la esperanza de que no nos caigamos en un agujero insalvable es la Unión Europea. Sí, es la paradoja, pero es que también es verdad que España, como país o como pueblo, tampoco tiene una desafección con la Unión Europea, ni muchísimo menos. Creo que la gente no tiene esa desafección con Europa. De hecho, bueno, se ven en los eurobarómetros y demás, y todas las encuestas de opinión que salen con respecto a Europa. Pero sí que es verdad que hay como distintas almas dentro de la Unión Europea en el sentido siguiente. Hay una
hay una Europa que es la que tiene que ver con el punto de vista económico, que te roba las lentejas cuando deciden que desde aquí hay que aplicar un memorándum que viene de allí sin pasar por el voto de la gente, pero hay una Europa que es verdad que apunta hacia otro tipo de derechos y que es la Europa social que falta reforzar y que es necesario reforzar, ¿no? Sería bueno que se trabajase en esa dirección y sería bueno que quienes más se resistan a que Europa cambie se den cuenta de que la Unión Europea no va a sobrevivir si no transforma precisamente ese pilar, si no hace fuerte el pilar social, ¿no? Entonces, es tremendamente aburrida la parte de que nos tengamos que comer toda la burocratización y lo peor de la Unión Europea, pero políticamente es un campo que tenemos que batallar continuamente, porque si lo abandonamos, estamos abandonando las posibilidades de cambio real, yo creo. O sea, la Unión Europea es algo que está ahí y no puedes, no sé, pasar por encima o obviarlo o pensar que vas a poder romper en 2 días y hacer algo diferente muy rápido sin que eso tenga costes. Entonces, estás dentro y tienes que ser capaz de transformar, sobre todo, yo creo que el pilar social. Y creo que ahora mismo, en términos políticos, sí que hay posibilidades de dar un debate en múltiples niveles para que eso cambie. Es muy paradójico porque cuando emerge Podemos y decide que sea en las elecciones europeas, ¿no? Su primer caminar, tiene que ver, por un lado, porque el sistema electoral, ¿no? En las elecciones europeas es mucho más representativo que el sistema electoral de las elecciones generales que arrastramos todavía del franquismo, ¿no? Desde la ley para la reforma política y que es radicalmente desproporcional. Y por otro lado también porque era más complicado que desde la izquierda se dijera, no, os presentáis y vais a debilitar, ¿no? Porque en el fondo las elecciones europeas a la gente le daban un poco lo mismo, ¿no? Y sin embargo, yo no sé si en estos 6 años hemos avanzado un poquito para darnos cuenta de que no hay soluciones que sean estrictamente nacionales y que las soluciones importantes, ¿no? Más allá de que España reindustrialice, que eso es una de las cosas que seguramente vamos a salir convencidos de esta crisis, ¿no? Y que la desindustrialización que puso en marcha Felipe González casi casi como un pago, ¿no? Por entrar en Europa, hay que revertirla, pero que al mismo tiempo que seguramente tenemos, ya digo, que reindustrializarnos, parece que tenemos que seguir construyendo, ¿no? Ese marco regional europeo como una medida contra los grandes problemas, contra el cambio climático, contra las pandemias, contra el eje, por un lado, China y por otro lado, los Estados Unidos. Y que si no, somos la esquina de la nada. Totalmente. Es que además Europa tiene como ese deber fundamental de ser como, no sé, no solamente bandera, sino bastión, diría yo, de un cambio absolutamente necesario en términos globales del sistema económico mundial. Es decir, a todos los niveles. O sea, poner en el centro lo que tú decías, una agenda verde realmente social, que tenga en cuenta que Europa no puede permitir que las cifras de 113 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social vayan a aumento. Y ahora mismo, con la COVID encima y con todo lo que nos viene, además, las, los tiempos ameritan todavía más. Es decir, hay cosas que son inexcusables, porque además, cuando crecen los movimientos reaccionarios, es precisamente en estos tiempos donde puede asomarse la miseria y donde la política social no es efectiva. Europa tiene muchos instrumentos para hacer políticas sociales efectivas, pero tiene que ponerlos en marcha. Y para eso pues hay que hacérselo ver a quienes toman decisiones. Por eso también era importante no solamente estar en el Parlamento Europeo, sino poder tocar los gobiernos de los estados, porque claro, ahí en el Consejo de Europa es donde realmente se toman las decisiones más trascendentales. Entonces ahí es fundamental hacer una pedagogía continua, no solamente en el Consejo de Ministros, con nuestros compañeros allí, sino también, bueno, desde el Parlamento y desde todas las instituciones en las que podamos estar, pero sí, es fundamental. ¿Tú ves factible una unión de los países del sur que actúen como contrapeso de los países centroeuropeos y, bueno, y de sus patios traseros? Holanda o Dinamarca no dejan de ser patios traseros de Alemania. ¿Tú crees posible que con Portugal, con Italia, con Grecia, incluso con Francia, se haga un contrapeso mediterráneo a esa Europa central y del norte? Yo creo que es necesarísimo hacerlo para muchas cuestiones y que sobre todo si lo hacemos en términos de programa y de medidas concretas, a lo mejor incluso ahí se va a poder avanzar más. Habrá para otras cuestiones
cosas en las que no vamos a poder avanzar de manera conjunta como bloque, pero sí que creo que es necesario que, por ejemplo, el artículo que sacaba Pablo hace poco con los ministros de Portugal, Portugal e Italia. hablando del ingreso mínimo, creo que va en la dirección de por dónde tienen que ir las cosas a nivel de institución, sobre todo, del papel que tenemos que jugar. Y luego también hay un papel que tienen que jugar los pueblos y la sociedad civil organizada, que es apuntar en esa misma dirección. Es decir, lo que no puede ser es que otra vez paguen no solo los países del sur como países, sino los pueblos del sur como pueblos. ¿Y por qué un país como Alemania va a decir, voy a ayudar a los países del sur? Hombre, porque vamos a ver, Alemania fue ayudada muchas veces antes de la historia. Se trata de una solidaridad, además, vamos, es que obliga, se supone, en teoría, y lo que dice negro sobre blanco el Tratado Fundacional de la Unión Europea es que la Unión Europea tiene que ser una unión solidaria. Entonces, si partimos de eso, Alemania ahora mismo tiene que... Bueno, y aparte hay otra razón. No sabemos hasta qué punto esta crisis va a pagar, a castigar a Alemania de una manera importante como está pasando en otros países. Es que eso no se sabe. Entonces, y teniendo en cuenta también la trayectoria de la Unión Europea y el papel que ocupó Alemania en su momento, en los distintos momentos históricos, también es como que se tienen que dar cuenta, sí o sí. Las decisiones últimas sobre la mutualización de la deuda, sobre la liberación de fondos, esta discusión de si tienen que ser transferencias, es decir, realmente donaciones de dinero para solventar un agujero y que no arrastren a toda la Unión Europea hacia abajo, o que sean préstamos que regresen otra vez el fantasma de los hombres de negro, ¿cómo lo evalúas? Yo creo que, o sea, Te veo desde el... prudente, te veo pensando como que quieres ser prudente. Sí, un poco sí. A ver, quiero ser prudente porque no me gusta tampoco hacer muchas premoniciones muy adelantadas, pero sí que es que creo que la batalla es sobre todo política. Entonces, creo que desde la posición que Podemos, no, y además nunca, me cuesta mucho trabajo hablar desde fuera de Podemos, como que lo tengo muy metido y me cuesta salirme del rol de soy persona integrante de Podemos y veo el mundo desde este prisma. Entonces me cuesta mucho entender, ¿sabes?, la visión desde fuera, pero entiendo que es una posición sobre todo política y que creo que la pelea es muy política y que como estamos en un momento de gran incertidumbre, ahora mismo, a pesar de los miedos que pueda haber a las consecuencias, es también un momento de oportunidad para replantearse que los mecanismos de solidaridad tienen que ser realmente solidarios en el sentido de que no pueden venir a cobrarse intereses después por lo que se haga. Bien es cierto que no confío para nada en quienes toman las decisiones al final, soy más de confiar en la democracia popular y en el pueblo llano, que son los que al final ponen el callo y las ganas y el sacrificio, pero sí que entiendo que es un momento de oportunidad y que es muy necesario que muchas personas que tienen cierta influencia para hacer calar mensajes políticos importantes ahora tomen la voz. Creo que hay, y esto ya al margen de la Unión Europea, creo que estamos en un momento en el que es muy necesario, al margen no, bueno, también tiene que ver, pero es muy necesario que la gente que tiene un altavoz tome partido y tome partido real. Es decir, estamos dispuestos a remover todos los mecanismos y a dar la cara hasta el final porque de esta nadie se quede atrás, o no lo estamos, o estamos dispuestos a no cambiar nada, a que las cosas permanezcan igual. Lo estábamos viendo ahora con el tema de la reforma laboral, lo estamos viendo con el impuesto a las grandes fortunas, que parece que hay quienes se comportan de manera, bueno, pues muy tímida, o que no quieren tocar nada porque resulta que Garamendi decide levantarse de la mesa de negociación, o que no están dispuestos a defender un programa o un pacto de gobierno hasta el final. Y nosotros ahí, creo que nosotros y la gente demócrata y que tiene ganas de un país y una Europa más solidaria y más justa socialmente. Tiene que alzar la voz y reivindicarse no solamente su posición, sino hacia dónde tenemos que ir. Y quienes tienen capacidad de tomar decisiones también lo deberían. Oye, Estefanía, para casi despedirnos, acabas de entrar en el Consejo Ciudadano Estatal, la tercera asamblea de Podemos. Podemos está en
en el gobierno. ¿Ha cambiado Podemos en estos 6 años? Yo creo que en esencia, a lo que venimos, no ha cambiado en esa parte, pero sí que ha cambiado en muchas otras cosas que era necesario que cambiara también. O sea, Por ejemplo, por ejemplo, que dejáramos, creo que era importante que dejáramos de pensar, creo que todavía no llegamos a eso, pero creo que vamos hacia ahí, que dejemos de pensar tanto en términos de marketing político, electoralismo político, que es importante para tiempos electorales y evidentemente es fundamental, pero que pensemos más en política, en programa, en proyecto, en sociedad civil organizada, en cómo vamos a trabajar con la sociedad civil y que seamos capaces también de pensar por nosotros mismos y lo que a nosotros, o sea, nosotros como Podemos queremos llegar a conseguir y no tanto en dónde nos va a situar el enemigo. Y con el enemigo me refiero al enemigo adversario, vamos a decir adversario, que es mejor que enemigo. bueno, se comportan como enemigos, ¿eh? Sí, bueno, Desde que nació Podemos nos quieren encarcelar, sí, aniquilar, totalmente. inventando pruebas, con una policía política, o sea que Total. no está mal visto. Yo creo que tuvimos momentos muy de debilidad porque hubo quienes se dejaron un poco llevar por los marcos que nos marcaban los demás. Y eso me parece que es peligroso, que uno no puede dejar de defender lo que cree porque el adversario político te quiera situar en tal o cual sitio. Tú no puedes perder la hoja de ruta, que es muy clara además, que es un programa, que es de la mano de las clases trabajadoras, de las clases populares y que es a lo que vinimos. A partir de ahí que tengas que llegar a acuerdos para aplicarlos desde el gobierno porque tienes una posición institucional diferente, eso es otra cosa. Pero no puede ser el enemigo el que te marque completamente ni el debate ni mucho menos el mensaje, porque entonces estamos cayendo... ¿Tiene Podemos pendiente la construcción del partido? Absolutamente. Yo creo que totalmente. Pues ya va 6 años, ¿eh? Ya podría dedicarle un poquito de tiempo. Sí, no, pero claro, es que hubo muchas citas electorales y estábamos muy marcados por el marketing político electoralista, lo que te decía antes. Entonces creo que ahora sí que es el momento de arremangarse de una buena vez y ponerse a hacer escuelas de formación interna, caminar todos los territorios, hacer encuentros y debates con colectivos destacados de la sociedad civil para tejer alianzas y generar un músculo militante que necesitamos fuera de las instituciones, porque sin él no vamos a conseguir nada. Entonces, necesitamos una FAES de izquierdas, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Yo sabes que pienso eso totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, nos vamos, Estefanía Torres. Oye, ¿y cómo se vive en un pueblo tan pequeño y tan hermoso como Cudillero el hecho de haber sido europarlamentaria de Podemos? Yo es ¿Qué que te soy dicen igual. los vecinos, las vecinas, tus padres, el entorno? Yo es que soy igual que antes. Es que la verdad que estoy igual que antes. Bueno, cuando era eurodiputada lo mismo. Entonces no tengo ninguna sensación así como extraña por mi parte. Y supongo que la gente igual, porque sigo siendo la nieta de Selica, sigo siendo la de la pescadera y ya está. Y es que es como debe ser, ¿no? O sea, uno está en política el tiempo que es necesario estar, pero sobre todo sin perder la esencia de lo que uno es. Qué idiota. Recuerdo Félix de Azúa de Ciudadanos, ¿no? Ya queriendo insultar, ¿no? Ada Colau diciendo pescadera, ¿no? Como sí. si no viniéramos de ahí. Yo escribí un artículo contestando. Sí, me acuerdo. Como si no viniéramos de ahí y lo que somos. Orgullo total. Y que no se nos olvide. Estefanía Torres, miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, eurodiputada, una de las mujeres que impulsó, ¿no? Hace 6 años la presencia, ¿no? de Podemos en las instituciones europeas, de donde viene todo lo que pasó después. Muchas gracias, un fuerte abrazo y personalmente quiero darte las gracias por eso, por hacer lo que pensamos en los orígenes que era, ¿no? Que puedes ser eurodiputada, estar en tu pueblo, seguir siendo la misma persona y de alguna manera que la gente identifique que estamos en la política pero seguimos siendo los mismos. Muchas gracias, Estefanía. Gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos en América Latina informando sobre lo que sucede en la región y, por supuesto, el tema del coronavirus sigue siendo un tema central e inevitablemente hay que comenzar por Brasil, país que ya se ha convertido
en el ranking que se hace sobre la cantidad de gente contagiada y de muertes, en el segundo país con más gente contagiada del mundo, en un país donde el presidente en un primer momento despreció absolutamente lo que le decían y decía, esto es apenas una gripecita. Bueno, esta gripecita se convirtió en algo mucho más poderoso, que además está motivando a organizaciones sociales, a partidos políticos, a pedir el juicio político del presidente, lo que acá se conoce en Brasil como el impeachment, porque pone en peligro la salud de la población. Este es el marco en el que se maneja Brasil y el presidente Jair Bolsonaro. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Hay que decir también, Juan Carlos, que en el medio de la pandemia, Brasil ya perdió a 2 ministros de salud. El presidente destituyó a 2 ministros de salud en apenas un mes. Esto debe ser un récord a nivel mundial, sin lugar a dudas, Juan Carlos, tomando en cuenta que hoy quien ejerce la cartera sanitaria es una de las personas claves en la política de un país, porque se trata de la vida o la muerte. En primer lugar despidió a Luis Enrique Mandetta y ahora a Nelson Teich. El argumento para entender la renuncia o el despido de este segundo ministro de Salud es que Teich no estaba a favor de la utilización de la cloroxina, como insiste el presidente de Brasil. El presidente además se burla, se ríe, permanentemente hace chistes. Dijo que la gente de derecha tomaba cloroxina y la gente de izquierda tomaba tubaína, una bebida muy popular que tiene más de 100 años en San Pablo y que incluso algunos dicen que tiene una reminiscencia a la utilización durante la tortura de la palabra tubaína para definir lo que se hacía con algunos presos políticos. Ahora bien, el primer ministro de Salud despedido, Luis Enrique Mandetta, le respondió, los de izquierda tomarán tubaína, los de derecha cloroxina, pero la gente con 2 dedos de frente le cree a la ciencia, algo que desprecia permanentemente el presidente de Brasil. Y vamos a seguir llevando nuestra asistencia como lo hacemos hoy con la asignación universal por hijo o con la tarjeta alimentaria. Todo eso va a seguir, todo lo que sea necesario. Asumí el gobierno proponiéndole a todos los argentinos emprender una batalla decidida contra el hambre. Y Luis Enrique Mandetta, el ministro de Salud despedido, el primer ministro de Salud despedido por Jair Bolsonaro, ahora prendió el ventilador, como se dice, ataca frontalmente al presidente de Brasil, está asesorando a diversos estados que quieren mantener el aislamiento físico a rajatabla y además dijo algo más osado. Se atrevió en este contexto político a elogiar cómo la Argentina se estaba manejando respecto de la pandemia. Porque esto hay que decirlo, mientras Brasil tiene tantos casos de contagiados y Perú tiene más de 100.000 y en Chile hay un desmanejo respecto de la pandemia, en la Argentina hay poco más de 400 muertes y con una cuarentena que se extiende principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, en la provincia de Buenos Aires. Y no es muy común, Juan Carlos, que un ministro de Salud de Brasil, en este contexto político de enfrentamiento entre Brasil y la Argentina, elogie justamente al presidente Alberto Fernández. Que la Asamblea, el Senado en este caso, la atribución y responsabilidad que tiene es simplemente ratificar los ascensos. No aprueban los ascensos, no reprueban los ascensos, simplemente ratificar. Y también tenemos que hablar de Bolivia, Juan Carlos, porque la presidenta de facto, Yanine Áñez, le pidió la renuncia a su ministro de Salud. También el segundo ministro de Salud que se va. Lo que pasa que en este caso, envuelto en un escándalo de corrupción por la compra de respiradores por un precio mucho más alto del que correspondía justamente al Reino de España. Claro que en Brasil tenemos una situación muy particular por un presidente electo rodeado de militares y el nuevo ministro de Salud, que también es un militar, pero en Bolivia también participan los militares en la política. Durante la semana, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas fue al Senado a exigirle a los senadores rever el tema de los ascensos militares. Son muy pocos los casos, te diría Juan Carlos, de hoy en día de los militares
en América Latina interviniendo de manera tan potente frente a un poder legislativo. Pero lo hacen porque hay un contexto que lo permite, un contexto de un gobierno de facto, de una presidenta de facto, que todavía ni siquiera se sabe cuándo va a entregar el poder. Porque hay que recordar, Juan Carlos, que cuando derrocaron con un golpe de Estado a Evo Morales, la presidenta de facto, Yanine Áñez, dijo que en 90 días iba a convocar a elecciones porque lo que ella iba a hacer era solamente un periodo de transición. Sin embargo, están afectando medidas, están tomando en realidad medidas estructurales que afectan la economía, la política, las relaciones exteriores, y además dejan que el poder militar intervenga directamente sobre el poder legislativo. Esto es lo que se vive hoy en Bolivia. Y claro, juntando Brasil y Bolivia, encontramos una mayor intervención del poder militar como hace tiempo que no se veía, Juan Carlos, en América Latina. Esto es impresionante, lo más parecido que yo vi a esto fue cuando ganamos la Copa del Mundo. Gente por las calles, con alegría, cívicamente, expresando con toda alegría su derecho a protestar, con banderas de España, sin un solo incidente feo. Esto es una maravilla, realmente es increíble. Esto es impresionante. ¿Estás seguro que se le ha ocurrido a alguien para echarle una mano a Donald Trump y tapar aquello de inyectarse desinfectante contra el coronavirus? Porque si no, no tiene otra razón de ser. Porque se puede ser más ruin, pero hay que estar entrenando durante al menos 40 años. Porque comparar la conquista de un campeonato de fútbol con una pandemia que ha costado la vida a casi 30.000 españoles es algo que está al alcance de muy poquitos psicópatas. ¿Dónde está la empatía con las miles de familias destrozadas? Con las decenas de miles de infectados. ¿Para qué tanto lazo negro y tanta bandera media asta si luego ves en las víctimas goles que le has marcado al gobierno? Santiago Abascal, ¿qué? ¿Es como Iniesta? Sí. Lo mismo que Ortega Smith es a Gandhi. En solo 18 segundos de vídeo, el señorito Iván Espinosa de los Monteros y sus conmilitones de Vox quedan más que retratados como lo que son, porque hay que ser muy miserable. Para, ya digo, casi 30.000 muertos y 125.000 hospitalizados después, hablar de alegría. Hay que ser muy irresponsable para celebrar como cientos de personas se saltan el estado de alarma poniendo en riesgo su salud y, por supuesto, la de los demás. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Que el señorito Iván tiene muy pocas luces, salvo para hacer pasta, parece que es algo que salta a la vista. El problema es que estos de Vox, además, son mala gente. ¿Acaso es una fiesta los millones de desempleados que va a dejar esta crisis sanitaria? ¿Qué tiene de maravilloso tener que hacer cola para poder comer? Es que no os dais cuenta que el COVID-19 ha arrasado con Europa. La alegría de estos señoritos de Vox choca con la tristeza que reina en el corazón de muchos españoles. No solo ante los fallecidos y enfermos por el coronavirus, sino ante los que no tienen comida, los que sufren un ERTE o los que están en riesgo de tener que cerrar su negocio. Una fiesta, ¿verdad? Vox, no, la calle no es vuestra, porque la calle os viene grande. La calle es de los millones de españoles de bien de verdad, que ven en el COVID-19 una tragedia y una oportunidad para tumbar al gobierno. Bocinazos, atascos, mucho dióxido de política, ambulancias atascadas, regreso de las banderas con el aguilucho. Vox es solamente el tubo de escape de unos privilegiados que quieren hacer pagar esta crisis a los de siempre. La derecha caciquil y anacrónica, a la que le viene grande hasta la misma bandera. Hasta mañana, desobedientes.